En estos días, queridos amigos y queridas amigas, en estos días se ha venido dando supuestos desastres naturales. La intencionalidad es clara, llamándoles desastres naturales, ¿verdad? Porque desde luego que la naturaleza no puede dejar de asociarse con un Dios creador. Y ellos lo saben, ¿verdad? Entonces, los periodistas, la prensa, los reporteros de televisión. Entonces, se han venido dando huracanes, ¿verdad? Huracán Eta, que luego fue Iota, huracanes, ¿verdad? Que castigan zonas caribeñas, asiáticas, muchas zonas alrededor del mundo, en forma de huracanes, de ciclones, ¿verdad? De lluvias torrenciales. ¿Y cuál es el objeto de señalar tanto supuestamente desastre natural? Pues el objeto es que usted y yo pensemos que hay un Dios que quiere el perjuicio del hombre, ¿verdad? Y que está empeñado y emperrado en que los pobres sean los que paguen antes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? La verdad es que hay unos poderes fácticos que dejan que la pobreza construya siempre los peores lugares y no les proporcionan viviendas dignas. Ahora, esto cambiaría si el pobre que vive en el légamo, en el lodo, recurriera ante las autoridades y exigiera una casa digna. Saliera del adobe, saliera de estar peor que hace 4000 años. Porque es que hay gente, mucha gente, millones de personas viviendo en el puro lodo, con viviendas levantadas con palos. Entonces, resulta que pasan estos ciclones o estos huracanes, estas lluvias torrenciales, y queda devastada la zona más pobre, ¿verdad? Ahora, ¿quién ha hecho esto? ¿Lo ha hecho Dios? ¿Lo ha hecho Elohim? ¿O los ricos del mundo o los eugenésicos racistas clasistas han llevado a la gente a conformarse con esas vidas indignas, en las que no pueden acceder ni a una vivienda, digamos, que ejerza de cobertura, de protección? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la casa sobre la roca y los desastres naturales. Porque Yahshua HaMashiach también habló de esto. Y habló del engaño. Habló del engaño, que el engaño sería máximo, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos. Y forma parte del deicidio ilustrado, ¿verdad? Enseñar a un Dios ejecutor que paga con los más débiles. Pero eso no es de Elohim, esto es eugenésico racista ilustrado, de bestia salvaje, porque, repetimos, les dejan construir y tomar por vida digna una vida en el lodo. Entonces en Mateo 7, 21, 28 está el verso, los versos de los que vamos a hablar hoy. 7, 21, 28 del libro de Mateo, Matillahu. Dice así. Dice, vamos a leerlo desde el 24, 7, 24 al 28, ¿vale? Para que lo tengan más atino, ¿verdad? Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es una Torá, una instrucción que el que lo recibe ha de poner en práctica. Toda la Torá que recibe de Elohim, ¿verdad? Entonces, dentro de esa práctica, de esa Torá que sale por la boca del Mashiach, va a haber una edificación, una construcción no ocultista, ¿verdad?
y no procurando que la gente viva en el lodo, porque eso es ocultismo, y luego culpando a Dios, ¿verdad? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Ahí está. Yahshua HaMashiach te enseña prudencia. Pero si escuchas su voz y no adquieres la prudencia que viene de escuchar su voz y de creerla, entonces van a hacer contigo lo que quieran, porque vas a conformarte. Como no tienes prudencia, vas a conformarte a vivir en el lodo. Porque no tienes situación, no tienes capacidad, digamos, analítica, no tienes capacidad de desarrollar tu propia vida. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué cimiento vas a desarrollarla? Si no crees lo que escuchas de Elohim, ¿cómo vas a desarrollar tu vida? El que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces no es prudente. Lector de Biblia. Países plagados de predicadores evangélicos que han predicado nada. No es prudente no construir tu casa sobre la roca, sobre buen cimiento. Son palabras de Yahshua HaMashiach. Otra cosa es que usted, con mucho respeto para la amada del Mashiach, no haya creído las palabras del Mashiach y entonces usted se ha puesto a construir en el lodo. Estoy hablando ahora en el ámbito material, no me voy todavía al ámbito espiritual. Le estoy hablando de una Torá básica, de una instrucción básica. Usted, si es prudente y cree las palabras que recibe de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que usted lo habrá conocido a lo mejor como Jesucristo, pero si no cree sus palabras, verdaderamente no tiene prudencia y no va a saber construir ni siquiera su casa, su hogar, sobre una roca. Estamos hablando una roca, un cimiento sólido físico en este caso. Y entonces se va a conformar con construir en el lodo, en el légamo. Dice, vinieron las lluvias, estas situaciones. Crecieron los ríos, estas situaciones. Es que son de ahora, porque Dios coja su látigo y quiera castigar a los pobres. No, estos son ciclos. Y hay mucho más involucrado. Hay producción de alimentos, hay semilleros que van y vienen, hay pájaros alimentados, hay animales que también se alimentan, ¿verdad? Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la casa que se derrumba? La que está en el lodo. ¿Cuál es la casa que permanece? La casa que está sobre la roca. Si los ricos que son ateos, señores evangélicos cristianos, si los ricos que son ateos, otros son creyentes, pero quiero decir que hay ricos que son ateos, que no creen en nada, ni en ellos mismos, ni en la existencia de nadie, porque se pasan debajo de mi cama, tengo un borrador y todo lo que me digas me lo borra Dios, con esa puerilidad, ¿verdad? Entonces, si son los ricos ateos que no creen en Elohim y construyen prudentemente sus edificios, sus edificaciones sobre cimientos sólidos, ¿verdad? Que se han desarrollado de planes arquitectónicos complejos para dotar a la casa de estabilidad, aún en los terremotos. Y usted que tiene evangelio, con mucho respeto para la amada del Mashiach, pero es que es así en países sobre todo asiáticos, hispanoamericanos. Señores, ustedes que tienen Biblia, ¿no han creído que tenían que edificar sobre cimientos sólidos? ¿Por qué se han conformado con una vida en el lodo? Pues sencillamente porque han querido purgar sus pecados, como no se han perdonado a ustedes mismos, han querido purgar sus pecados viviendo en lo más oculto, rocambolesco o escarpado de los montes, dejado de la mano de la civilización
y se han conformado a vivir en el lodo porque no se han perdonado sus pecados a ustedes mismos. Por mucho que digan y hablen de la gracia, del Dios que es perdón, pero no se han perdonado a ustedes mismos. ¿Verdad? Entonces no se derrumbó la casa, porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces los que no creen, los que supuestamente no creen que son el ateísmo, son más prudentes que usted y tienen más Torah que usted, señor pobre que estaba viviendo en el lodo, o está viviendo en el lodo. Y puede tener internet y puede tener bafflets, ¿verdad? Altavoces muy sonoros. Pero no tiene prudencia y cuando vengan ríos, vientos, se va a llevar por delante su casa. Porque no tiene prudencia, no se cree las palabras del Mashiach. Si esto no está en libros denostados por el cristianismo, como los libros de la Torá, el Humash, sino que esto está en la buena nueva de Mateo. Pero no creen las palabras de Yahshua HaMashiach. Dicen que creen en, pero no, ni siquiera creen a Yahshua HaMashiach. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, necio. Un hombre necio. Necio. Y es una pena porque es que tiene Biblia, pero no la cree. Un hombre necio que construyó su casa sobre la arena, sobre el lodo, sobre el lodazal. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Entonces la casa, ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y esto, a partir de lo físico y lo material, aplíquenlo ustedes mismos, que para eso tienen un cerebro que si se conecta Elohim pasa a ser mente, ¿verdad? Extrapolen la situación a su vida espiritual, porque sin duda que también tiene muchas aplicaciones espirituales. Pero yo les hablo en este caso de lo material, de lo físico. Entonces dice, cuando Yahshua terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Enseñanza tan sencilla, la entiende un niño. Eso es una enseñanza sana y provechosa, la que puede entender un niño también, ¿verdad? Utilizando símbolos que han estado siempre ahí, como una casa y como los elementos, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí, ¿verdad? Esta sencilla ponencia de la casa sobre la roca y los desastres naturales. Entonces, ¿son desastres naturales? A la postre. Hombre, la prensa les llama desastres naturales con la intencionalidad de culpar a Elohim, a Dios. Mucha prensa que propaga mentira, ¿verdad? Pero es que después de todo es cierto que es un desastre natural. ¿Por qué? Porque Elohim lo tiene todo fabricado, confeccionado de esta manera. El que es prudente me oye y me cree, se abstiene de construir sobre el lodo, ¿verdad? Entonces, claro que es un desastre natural, porque le viene la ruina a quien no tiene prudencia para construir su casa, su hogar. Entonces, claro que es un desastre natural. Entonces, hasta aquí, esta enseñanza, ¿verdad? Yo recuerdo que fue mi primera prédica, cuando yo tenía, no sé, 11 o 12 años, fue la primera predicación que recibí de Elohim, recibí de Dios en ese momento que yo lo conocía en la escuela dominical, ¿verdad? Con 11 o 12 años, esta fue mi primera predicación. Fue estilo evangélico así, fervoroso, ¿verdad? Como niño, y así, y la prediqué de otra manera, pero es que es algo tan sencillo que podía entender perfectamente un niño e incluso explicarlo, ¿verdad? Entonces esta es la grandeza de Elohim, que nos hace entender de una manera sencilla lo mismo para recibir que para dar, ¿verdad? 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 Por eso su reino no tiene fin, ¿verdad? Porque es fácil de asimilar y fácil de dar. Ahora, el discurso ilustrado con sus complejidades por la misma necedad y erudición necia
muere, porque nadie que oye entiende. Y si no entiendes no puedes explicar, porque vas a explicar sandeces, pantomimas, patochadas a la larga, en su síntesis, ¿verdad? Entonces, claro, ellos, en la ilustración puede hablar de desastres naturales, puede explicar cosas que no son, porque claro, luego a la gente que hemos tenido el privilegio de vivir con Biblia rodeándonos, pues no calza, ¿verdad? Un Dios destructor con una naturaleza que tiene un orden armónico, ¿verdad? Pero ellos intentan colarla por ahí, sucintamente, soterradamente, programadamente y subliminalmente, pero tampoco les vale, ¿verdad? Tampoco les vale. Porque al fin y al cabo, señores, la ruina de las casas, de todas las casas, va a ser grande. ¿Por qué? Porque de nada les sirve a los ricachones, a la gente de alto poder adquisitivo, haber construido con prudencia, tomando lo que les ha convenido de la Biblia, si su hogar no está edificado y cimentado en la roca que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, a la postre, esos hogares que no tienen fundamento en verdad, porque no ponen en práctica, ¿verdad?, aquello que reciben, solo ponen en práctica las situaciones en las que van a ser guardados y protegidos, ¿verdad? Pero no abrazan ninguna situación adversa, difícil, que es con las que se forma, ¿verdad?, con las que se forma el carácter de los hijos de Elohim verdaderos. Entonces, esas gentes incluso que han tenido, no, más que la prudencia, la conveniencia, el acierto conveniente de hacerle caso en las palabras más básicas de Elohim, que es construye tu casa sobre un cimiento bueno, ¿no? Pero es que, aunque lo hayan hecho en lo físico, en lo arquitectónico, pero si no has construido tu vida sobre la base que es Yahshua HaMashiach, no un dicho de su boca, no un concepto aislado, sino toda su obra, todo su ministerio, todo su testimonio, entonces aunque hayas construido en el mejor vecindario, en el mejor circuito cerrado, ¿verdad?, del mundo, aunque hayas construido en Beverly Hills, en mansiones de, no sé, de las playas de Uruguay, Montevideo, pero no tienes tu vida cimentada en la roca que es Yahshua HaMashiach, pues eso también va a ser barrido, todo cimiento, porque va a ser fundido a fuego. Y esto a quien le guste bien y a quien no también, pero va a ser así, ¿verdad? Entonces, solamente van a sobrevivir las obras y las almas que estén cimentadas en la roca que es Yahshua HaMashiach. Shalom a todos, bendecido día. Shalom, shalom. Besos y abrazos.